Bueno, doctor, otra vez coqueteando con 45 pesos. ¿Incertidumbre electoral en el dólar? Bueno, claramente los mercados hoy han tenido un miércoles muy difícil, los mercados emergentes en general, porque Brasil también, la divisa de Brasil también tuvo una caída. Y por supuesto siempre hay varios factores que están influyendo en estos que hemos visto en el día de hoy. Una fuerte suba del riesgo país y también un rebote muy fuerte del dólar, que ha sido la moneda, una de las monedas que más se ha devaluado en el mundo con respecto al peso nuevamente, casi llegando a los 45 pesos por dólar, y también por esta época cumpliendo un año de estas turbulencias y de esta inestabilidad financiera en la Argentina, ¿no? Bueno, la política, y siempre lo decimos, tiene una relación estrecha, lamentablemente para nosotros, porque sufrimos el embate, con las elecciones. Así que el doctor Eduardo Robinson, con su equipo, con su consultora, nos ha preparado un comparativo para entender en realidad cómo estamos con respecto a fechas que han sido punto de inflexión. A ver, hemos tenido elecciones 2015, 2017 y las vamos a tener en 2019. Así es. Si tenemos que comparar estos años, estamos en el horno. Estamos, sí, siempre es bueno. Bueno, acá lo que preparamos es, por ejemplo, el tipo de cambio. Es decir, la relación entre el peso con el dólar nominal, por ejemplo, en agosto del año 2015 estaba en 9,30. Estamos hablando siempre, por supuesto, del oficial. En ese momento también había un desdoblamiento del tipo de cambio, etcétera. En agosto del 17 estaba en 17,4 y actual en 43,5, y sabemos que hoy ha subido, entonces está mucho más todavía, pero para tener una referencia de cómo se ha ido devaluando, por ejemplo, nuestra moneda en previo a los distintos actos electorales. Cuando comparamos lo que tiene que ver con la base, con la real, es decir, comparado con la tasa de inflación, porque además del tipo de cambio nominal, lo importante también es el tipo de cambio real, es decir, el que mira el exportador no es tanto el tipo de cambio, sino ajustado por la tasa de inflación. En ese nivel, tomando como base diciembre del año 2015, estaba en 79,3. Luego hubo una mejora de 92,2 y actualmente está en 119, un poco más incluso, porque estamos viendo que el dólar ha subido. Entonces esto está incluso un poco más. Para aquellos que están mirando si el dólar está atrasado para el mercado exportador. Tenemos hoy una buena posición del dólar. ¿Está? Seguimos comparando. A ver, recién tipo de cambio. El tipo de cambio, así Pero pasamos la placa. Combustible. Bueno, acá nos agarramos la cabeza. ¿Cuánto pagábamos el combustible en 2015 en pesos? 12,50. Está 2017, perdón. En el 2015, en el 2017 casi 20, y hoy, bueno, esto está en lo que tiene que ver a abril, al comienzo del mes de abril, pero sabemos que también está un poco más elevado, dependiendo del tipo de combustible, pero es para tener una idea, y el precio en dólares, 1.34, 1.13, 0.90 en dólares. Pero claro, mientras el mundo en dólares baja, nosotros en pesos subimos. Exactamente. Eso es lo importante de esa comparación. Eso es lo importante de la comparación. Entonces, eso también es un dato a tener en cuenta, porque el precio de los combustibles se ha liberado a partir de octubre del año 2017. Bueno, estamos viendo entonces cómo este, que es un precio clave de la economía, lo tenemos, bueno, casi con una suba muy importante. A ver, seguimos, pasamos. Esto era combustibles. Ahí está. Acá tenemos nuestro editor que ha preparado las placas, José Andrés Romero, Cachorro. Claro, ahí lo tenemos más gráfico imposible. 11,75 a 44,95. Así es. O sea, una cosa es hablar de porcentajes y otra cosa es mirar nuestra realidad en el espejo. Ahí está, señores. Entonces tenemos el precio de los combustibles, cómo se ha ido incrementando, y es un importante aumento. Ahí la inflación. Acá tenemos, bueno, ahí sí empezamos a tirar la tasa de inflación en agosto, la mensual, era del 2%, estamos hablando con datos, bueno, 1,9, 1,4 en agosto del 2017, y el actual, que fue del 4, más o menos para abril, se calcula un 4% la tasa de inflación, pero fue en marzo de 4,7%. Claro, ¿no? Con una aclaración para el 2015 y 2017, que estamos hablando en un momento donde no estaba el INDEC con cifras oficiales, estaba intervenido. De hecho, el doctor trató de buscar otras cifras, como por ejemplo la canasta básica, para que comparemos los precios de alimentos, y no tenía mucho sentido porque había un periodo de esta comparación que no había índices oficiales. No había índices oficiales. ¿Y el interanual? El interanual en 25, 23, y vamos
vamos a ver enseguida otra placa donde vamos viendo la tasa de inflación, de cómo ha ido evolucionando en el acumulado de los 12 meses. A ver, ahí va, bueno, el riesgo país. El riesgo país, que es un tema, hoy precisamente es noticia el riesgo país porque en agosto del año 2015 estaba en 590, estaba en 428, fíjense, en agosto del 17 y hoy está en 928. Recordemos que el riesgo país es como una especie de termómetro de la desconfianza que hay internacional, que hay sobre la Argentina, ¿no? El ICC nacional es un índice del que no se habla mucho, pero que también marca la realidad que tiene que ver con la construcción. Exactamente. El índice de la construcción, que estaba en 56,78, 47,61 en agosto del 2017, bajó a 34,79. Esto es un poco lo que tiene que ver, digamos, con la evolución que están mostrando algunos costos, sobre todo el costo de la construcción. Como para bajarlo al llano, esto significa la baja en la actividad. En la actividad, tal cual. El índice, la baja en la actividad, que estaba casi en un 57, 47 y ahora estamos en 35. Y ahora vamos con nuestra última placa, que quizás es la más impactante o la que nos resulta el espejo de nuestra realidad. Mira, Marce, 2015 a 2019. Mira esas cifras. Claro. Esto, lo que está mostrando esta placa es, llamémosle, la inflación que va acumulando en los 12 meses. Hoy, digamos, en marzo del 2015, la inflación que venía acumulándose era del 27,3%. En marzo del 16 era del 36,1%. En marzo del 2017... 30, marzo del 19 estamos en 26,4 y actualmente, de acuerdo con el último indicador del 4,7 de inflación, estamos hoy en una inflación del 55%, es decir, en los 12 meses acumulados a marzo tenemos estas tasas de inflación, es decir, tenemos una aceleración en la tasa de inflación bastante alta, ¿no? Y un punto importante que nos apunta Jorge Lobo desde el control es que no son meses caprichosos, son meses en donde los gobiernos comienzan a negociar paritarias. Así es. Entonces la inflación, de alguna manera, aparece ahí como un factor importantísimo a tener en cuenta para el futuro del bolsillo. Para la negociación de las paritarias, las negociaciones paritarias, claramente, bueno, cuando uno ve, es decir, no el mes, sino cómo viene acumulando la inflación, si nos sacamos la foto, esta es la foto a cada periodo de marzo, bueno, claramente entonces hoy estamos con una inflación acumulada del 55%, ¿no? Este es alto. Doctor, una consulta a propósito de esto, de las comparaciones que estamos viendo, que estamos haciendo, porque mucha gente, bueno, la mayoría de los argentinos estamos un poquito apretados ahora, la situación no es la mejor, es muy complicada, y muchos comparan ya con el año 2001. ¿Sí? Si mal no recuerdo, en aquel momento hablábamos de un riesgo país que estaba casi en 5.000 puntos, ¿puede ser? Así es, 5.500 puntos llegó el riesgo país previo a la caída del doctor de la Rúa. Y hoy hablamos de 928, es decir, hoy, que hay una gran diferencia. No, por supuesto. No, digo para aquellos que están comparando y dicen estamos igual que en el 2001. No. Estamos mal. Por ahora los indicadores financieros en lo que tiene que ver con desconfianza, si bien hemos tenido esta suba que marcábamos recién, claramente dista mucho de ser una situación, al menos en lo financiero, como en ese momento. En el año 2001... había una enorme desconfianza y el país realmente estaba al borde de la cesación de pagos o del default. Claramente no es la situación actual, de hecho hoy la Argentina puede cumplir porque tiene los fondos precisamente provenientes del Fondo Monetario Internacional para cumplir con los compromisos que tiene este año. Esa situación será complicada el año que viene, los vencimientos, ¿no? Exactamente. El año que viene. Y algo que complica es que, dado el riesgo país, la Argentina tiene un poco, mucho menos posibilidades de colocar deuda en los mercados voluntarios porque estamos hablando de casi un 10% de diferencial de tasas, que es realmente es muy alta, ¿no? Perfecto. Y, así que eso es la parte complicada, llamémosle así, de lo que es el riesgo país. Ahora, me parece que el gobierno tiene que estar un poco más centrado en lo que tiene que ver con el dólar, justo a una semana de un anuncio de alguna reactivación por el lado del consumo y sobre todo con este programa de precios esenciales, con lo cual me parece que
el gobierno debería estar un poco más preocupado, no tanto por el riesgo país, dado que tiene, sino más bien por esto lo que está mostrando el dólar y por supuesto la tasa de inflación. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su visita. Por favor, un gusto. Estas cifras, estos números, este espejo de realidad, bueno, lo preparó el doctor para nosotros, así que muchas gracias por la comparación. Volvemos a decir que estos años fueron elegidos porque es el impacto de la economía en la política atento a los años de elecciones. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted.